quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Familias dominicanas y muy especialmente estudiantes de tercero de secundaria, sean bienvenidos a su clase a distancia de Ciencias de la Naturaleza con su maestra Sara Lorenzo. Agradecemos a las familias por el esfuerzo realizado, esperando que pronto, con la ayuda del Dios Todopoderoso, podamos volver a la normalidad. Pero para que esto sea posible, es necesario continuar cumpliendo con los protocolos sanitarios y las medidas que nos ayudan a evitar los contagios. Es por esto que te invito a prestar atención a la siguiente información.
Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Ten en cuenta que el tiempo para disfrutar en multitudes sin las limitaciones actuales volverá. Pero para que esto sea mucho más rápido, nuestro comportamiento debe ser en la base de la prudencia, la tolerancia, el respeto y el compromiso con la salud individual y colectiva. Así que continúa utilizando tu mascarilla correctamente en los lugares públicos y mantén el distanciamiento físico. Y recuerda, no cedas con el lavado de las manos regularmente. Hola, Neurona. Hola, maestra Sara. ¿Qué tienes para nosotros en este día? Tengo listo el resumen de la clase anterior. Adelante, por favor. En la clase anterior aprendimos que los ácidos son aquellas sustancias que cuando se disuelven en agua producen una solución con actividad catiónica del ion de hidrógeno mayor que el agua pura. Las sustancias ácidas tienen un pH menor que 7. En cuanto a las bases, la podemos definir como una sustancia que dispone de alcalinidad, también llamada basicidad. Esta característica hace que las bases, al estar en disolución, incrementen la concentración de iones hidróxilos y establezcan combinaciones con los ácidos para el desarrollo de sales. Dentro de los ácidos importantes para la vida tenemos los ácidos nucleicos, ARN y ADN, algunas vitaminas como la vitamina C, y dentro de las bases tenemos el amoníaco, la leche de magnesia, entre otros. Muchísimas gracias, Neurona. Apreciados estudiantes, como podemos ver, son muchos los conocimientos que hemos adquirido durante este proceso de enseñanza y aprendizaje. Para afianzar los conocimientos adquiridos hasta la fecha y para continuar aprendiendo, vamos a conocer nuestra palabra clave de hoy. Es un término que quizás has escuchado o has leído tal vez en algunas analíticas, por ejemplo, en un examen de orina. Vamos a ver que nuestra palabra clave de hoy es pH. pH es la abreviatura de potencial hidrógeno. Este parámetro se utiliza para medir la acidez o alcalinidad de las sustancias. El valor del pH es muy importante ya que muchas enzimas, moléculas y procesos celulares necesitan un pH específico para su funcionamiento óptimo. Este término pH fue acuñado por el bioquímico danés Søren Peter Lauritz Sørensen, 1868-1939, quien lo definió en 1909 como el opuesto del logaritmo de base 10 o el logaritmo negativo de la actividad de los iones de hidrógeno. Así es, mis queridos estudiantes. Muchas de las sustancias que utilizamos en nuestro diario vivir se presentan en soluciones ácidas y alcalinas. Por ejemplo, el vinagre y la salsa de tomate son sustancias ácidas, mientras que entre las sustancias básicas podemos mencionar la lejía, los jabones, entre otras. Es importante saber que las soluciones ácidas y las bases poseen un pH específico. La escala del pH varía del 0 al 14, de forma que se considera el 7 como un valor de pH neutro. Menos de 7 se vuelve más ácido y por encima de 7 se consideran valores más alcalinos.
Para un buen funcionamiento del pH en nuestro organismo, es importante mantener la acidez y la alcalinidad balanceadas para que los procesos digestivos y metabólicos se realicen con mayor facilidad. Neurona, ¿qué vamos a aprender en el día de hoy? En el día de hoy vamos a definir el concepto de potencial de hidrógeno o pH y su escala de valoración. Además, vamos a calcular el pH de algunas sustancias de acuerdo a su concentración y a reconocer la importancia del pH en los sistemas biológicos. Así es. Y mi parte favorita, vamos a determinar por medio de la experimentación el pH de algunas sustancias de nuestro entorno y de nuestro cuerpo. A sabiendas de que muchas sustancias o soluciones poseen cierto nivel de acidez o alcalinidad, el pH indica el grado de acidez o basicidad de una solución acuosa. ¿Cómo podemos medir el pH de una solución acuosa? Fácil. Se puede medir utilizando una escala de valor numérico que mide las soluciones ácidas, es decir, aquellas con mayor concentración de iones de hidrógeno, y las soluciones alcalinas o aquellas que poseen menor concentración de iones de hidrógeno en una sustancia. La escala numérica que mide el pH de las sustancias comprende los números entre 0 y 14, como dijimos anteriormente. Las sustancias más ácidas serán aquellas que se acercan al número 0, mientras que las más alcalinas o básicas son aquellas que se aproximan al número 14. Sin embargo, existen sustancias neutras como el agua o la sangre, cuyo pH se encuentra aproximadamente entre 6.8 y 7.3. Entre las sustancias ácidas podemos mencionar el jugo de limón, que tiene un pH entre 2 y 3, la orina, cuyo pH va de 4 a 7. Por su parte, los jugos gástricos tienen un valor de pH entre 1 y 2 y los ácidos de batería que se encuentran entre 1 y 0. En el caso contrario, las sustancias alcalinas o básicas tienen valores más altos, como la leche de magnesia, que su valor de pH va entre 10 y 11, los limpiadores con amoníaco, cuyo valor está entre 11 y 12, los medicamentos que inhiben la secreción gástrica, cuyo pH se encuentra entre 9 y 10, y los jabones de baño o jabones de mano, que también tienen un pH entre 11 y 12. Vamos a ver, Neurona. ¿Hasta el momento tenemos alguna pregunta de las redes sociales? Verificando. Acabamos de recibir una pregunta. Adelante. Juliana Vargas, desde Luperón, Puerto Plata, nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos calcular el pH de una solución? Excelente pregunta, Juliana. Pues te invito a tomar notas y si tienes una calculadora científica, mucho mejor. Si no cuentas con una calculadora científica, puedes descargarla en tu celular. Antes de responder tu pregunta, vamos a recordar que el pH es la concentración de iones de hidrógeno en una solución. Una solución con una alta concentración de iones hidrógeno es ácida. Una solución con pocos iones de hidrógeno es básica, que también se puede llamar solución alcalina. Los iones hidrógeno, también conocidos como iones hidronio, se abrevian de la siguiente manera. Iones de hidrógeno o iones hidronio. Ahora bien, para determinar el pH de una sustancia, utilizamos la siguiente ecuación. pH será igual a menos logaritmo de la concentración hidrógeno. Tenemos entonces aquí la fórmula. Ahora vamos a practicar con este ejercicio. Si tenemos un frasco conteniendo una solución de ácido de batería,
y en su etiqueta nos muestra una concentración de 0.007 molar, ¿cuál será su pH? Vemos entonces que ya tenemos la concentración que es igual a 0.0007 molar. Esta es su concentración. Y el pH dijimos que es igual a menos logaritmo de los iones de hidrógeno. Vamos a ver entonces, neurona, puedes buscar en tu base de datos a ver cuánto equivale menos logaritmo de 0.007. ¿Cuál sería el resultado? Sí, maestra, buscando. El resultado es 3.15. Muy bien. Entonces decimos que esa sustancia tiene un pH igual a 3.15, por lo cual podemos decir que es una sustancia ácida. Es decir, que el ácido de batería tiene un pH aproximado de 3.15. Muy interesante, profesora. Con esta ecuación podemos calcular el pH de las disoluciones siempre y cuando tengamos el valor de su concentración molar. Así es, neurona. Por otro lado, en el estudio del pH es muy importante en diferentes áreas. El pH es fundamental para el desarrollo de ciertos organismos o el funcionamiento de un proceso biológico. Por ejemplo, la sangre debe tener un pH en el rango de 6.9 a 7.2. Si los niveles se desvían de estos valores, es decir, que si se establecen o muy ácidos o muy básicos, se pueden presentar problemas críticos para el organismo y provocar ciertas enfermedades conocidas como trastornos del equilibrio ácido-base, entre las cuales podemos mencionar la acidosis metabólica y la alcalosis metabólica, que generalmente no producen muchos síntomas, pero en los casos muy graves o descompensados tienen múltiples consecuencias cardiovasculares, respiratorias, neurológicas y metabólicas. También para la agricultura, el pH es un elemento básico que se debe tomar en cuenta en el funcionamiento de las plantas, ya que todos los minerales que entran a la planta provenientes del suelo deben estar disueltos en agua. Si el pH varía demasiado, estos nutrientes no serán aprovechados correctamente. Por ejemplo, el aluminio y el manganeso son más solubles en agua a un pH ácido, mientras que el fosfato de calcio es más soluble a un pH neutro y ligeramente básico. Vamos ahora a realizar nuestro experimento del día de hoy. Presta mucha atención. En el experimento de hoy vamos a determinar el pH de ciertas sustancias de nuestro entorno. Los materiales que vamos a utilizar son 5 tubos de ensayo, una gradilla, papel blanco y las sustancias son indicador de pH, el cual es una solución de antocianina que se prepara triturando el repollo o col lombarda con un alcohol o acetona hasta obtener el líquido que se utilizará como indicador. Otra opción es hervir el repollo morado en agua. Además, utilizaremos bicarbonato, amoníaco, vinagre blanco, limón, naranja y agua. Procedemos. Primero agregaremos unos 10 mililitros de agua en cada uno de los tubos de ensayo. Si se coloca un papel blanco detrás de la gradilla, se observa mejor su color. A continuación, se agregan unas 20 gotas del indicador de pH. Se deja el que contiene agua en el centro. Inmediatamente podemos apreciar que las disoluciones cambiarán de color, volviéndose en tonalidades rosadas las ácidas y verdosas o azuladas las básicas. ¿Qué ocurrió en nuestro experimento?
Lo que sucede es que el repollo morado o col lombarda contiene un compuesto llamado antocianina, el cual protege la planta de la radiación, como el protector solar que nos ponemos sobre la piel cuando vamos a la playa. Además del repollo, la antocianina se encuentra en algunas flores y en la remolacha. De hecho, en otoño, muchas hojas se vuelven coloradas porque contienen antocianina. Además de ofrecer protección contra el sol, la antocianina se puede utilizar como un indicador de pH, ya que cambia de color al mezclarse con ácidos o bases. El jugo de limón y el vinagre, por ejemplo, son ácidos. Por el contrario, el bicarbonato de sodio y el amoníaco son básicos o alcalinos. Cada uno de los reactivos que utilizamos tiene un grado de acidez o alcalinidad característico cuando se diluyen en agua. La antocianina reacciona de forma diferente con los ácidos y con las bases, de manera que el producto resultante adquiere un color distinto. Así es como funcionan todos los indicadores de pH. Como en este caso no se trata de un solo material, sino de varios materiales, cada uno de ellos cambia de color de acuerdo a su grado de pH particular, por lo que obtenemos una gran variedad de tonos. Al jugar con soluciones con diferentes grados de acidez o alcalinidad, podemos obtener tonos amarillentos, rosados o violáceos. Vamos entonces a evaluar nuestros aprendizajes del día de hoy con la siguiente trivia. Neurona, te voy a realizar 5 preguntas y me vas a responder de acuerdo a lo que hemos aprendido en nuestra clase de hoy. Me parece bien. Primera pregunta. ¿Puedes definir pH? Claro, profesora. pH significa potencial de hidrógeno y es el nivel de acidez o alcalinidad de una sustancia. Matemáticamente se determina como menos logaritmo de la concentración de iones de hidrógeno. Así es. ¿Cuál es la escala numérica de un pH ácido? La escala numérica correspondiente a un pH ácido va entre 0 y aquellos números menores que 7. Así es. ¿Y la escala numérica de un pH básico o base? Las sustancias que poseen un pH básico o alcalino corresponden al rango numérico mayor que 7 hasta 14. Así es. Mientras que las sustancias neutras son aquellas que tienen un valor de 7 aproximadamente. Siguiente pregunta. ¿Cuáles sustancias de nuestro uso diario se consideran ácidas? Entre las sustancias que se consideran ácidas tenemos el vinagre, el jugo de limón, el ácido de batería, los refrescos de soda y hasta el jugo gástrico presente en el estómago. Así es. ¿Y cuáles sustancias de uso cotidiano son consideradas bases o alcalinas? La leche de magnesia, los jabones de baño, el amoníaco, los inhibidores de secreción gástrica, entre otras. Excelentes respuestas, Neurona. Por favor, resúmenos los contenidos de la clase de hoy. En la clase de hoy aprendimos que el pH es la abreviatura de potencial de hidrógeno. Este parámetro se utiliza para medir la acidez o alcalinidad de las sustancias. El valor del pH es muy importante ya que muchas enzimas, moléculas y procesos celulares necesitan un pH específico para su funcionamiento óptimo. El pH se puede medir en una solución acuosa utilizando una escala de valor numérico que mide las soluciones ácidas, es decir, de mayor concentración de iones de hidrógeno, y las alcalinas o básicas de menor concentración de las sustancias. La escala numérica que mide el pH de las sustancias comprende los números de 0 a 14. Las sustancias más ácidas se acercan al número 0 y las sustancias más alcalinas o básicas son las que se aproximan al número 14.
Excelente. Gracias, Neurona, por un resumen tan sustancioso. Y a ustedes en sus hogares, gracias por estar pendientes a la clase de hoy. Si quieres volver a observarla o si te faltó algún apunte, puedes acceder al enlace que aparece en tu pantalla. Pero si aún así necesitas aclarar alguna duda sobre los contenidos trabajados en esta clase, puedes acudir a los docentes de tu centro educativo para aclararla. John Wimber solía afirmar: es difícil quedarse sentado y ser bueno. Es mucho menos probable que caigamos en la tentación cuando estamos completamente ocupados y en el lugar correcto. Que el bien y la misericordia te sigan todos los días de tu vida. Hasta la próxima.